Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente poder trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea que puedo aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido que una persona extraordinaria tranquilamente puede ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿sí? Señoritas y señores, Awisaka Fani, Awisaka Fani. Presente, ingeniero. Buenos días. Bienvenida. Por favor, pondrá la fotito en su perfil, si no lo hay que sacarlos. No tiene foto en perfil, lamentablemente hay algunas disposiciones últimamente que han dado del Zoom y les ruego por favor que pongan la fotito de perfil, ¿sí? Bustamante Jorge. Bustamante Presente, Jorge. ingeniero. Presente, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Chocho Ana. Chocho Ana. Buenos días. ¿Cómo está mi estimada Anita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Walán. Bueno, permiso. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Franco. Presente, ingeniero. ¿Cómo está mi estimado Franco? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María. Macas María. Macas. Presente, ingeniero. Buenos días. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis. Márquez Luis. Presente, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy. Medina Katy. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa. Merchan Yulisa. Merchan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está mi estimada Yulisa? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Minga María. Minga María. Presente, ingeniero. ¿Cómo está mi estimada María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Fernanda. Ochoa Fernanda. Presente, ingeniero. ¿Cómo está mi Buenos estimada días. Fernanda? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Pacheco Ivette. ¿Cómo está mi estimada Ivette? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está mi estimada Diana? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quirola Guillermo. Quirola Guillermo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica. Rey Presente, Jessica. ingeniero. ¿Cómo está mi estimada Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Reyes Diego. Reyes. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi Presente. estimado Diego? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rodríguez Jennifer. Rodríguez Jennifer. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Bele Valeri. Bele Yelena. Yelena. Bele Yelena. Bele Buenos Yelena. días, ¿Cómo presente. está mi señora Yelena? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primera que llegó al aula, ¿no? Bien, entonces les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Realmente esperemos que las cosas nos vayan bien. Vamos entonces a revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy entonces vamos a realizar a primera hora la exposición de los trabajos que analizó cada uno de los grupos, para lo cual van a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación. Y desde el día de hoy entonces comenzamos a calificar el ranking de las exposiciones. Entonces, para lo cual pues María Cristina me va a ayudar con ir anotando el ranking, la calificación que va a ir obteniendo cada grupo. Generalmente vamos a poner como una comparación, como que estuviéramos en una competencia de salto alto, y empezamos entonces con la base que va a ser 1.50. Entonces, a medida que vayan creciendo nuestras exposiciones, va subiendo también nuestro ranking, ¿no? Consiste realmente en ver la exposición propiamente dicha y el material que utilizan para la presentación, considerando las diferentes normas que habíamos señalado. Entonces, María Cristina me va a ayudar realmente para ir anotando entonces la calificación que va a tener el grupo. Luego de eso yo voy a continuar con la clase, voy a dar un nuevo tema el día de hoy y en la plataforma hay una tareita para poderla cumplir, entonces en base a la clase que vamos a desarrollar el día de hoy y al final vamos a ver si hacemos un quiz para poder reforzar un poquito lo que hicimos en la prueba diagnóstica, ¿no? No se olviden lo que siempre les digo de ser una buena persona, de ser un buen ser humano, no se olviden de siempre practicar esos valores de la gratitud, del amor, que siempre les digo que deben estar a flor de piel. Estaba leyendo un artículo que dice que ser persona humilde no significa ser persona pobre. Significa que en épocas de abundancia y en épocas de pobreza, seguimos siendo las mismas personas, amables, cariñosas, solidarias, qué sé yo. Eso es de fundamental importancia, ¿no? Entonces yo creo que tratemos de ir poniendo en práctica aquello. Recuerden que siempre decimos que el amor no puede prescindir de las palabras, siempre hay que estar expresando lo que sentimos, porque lo que no se nomencla no existe, ¿no? Y además estamos aquí en esta vida, creo que estamos para inspirar, no estamos para impresionar absolutamente a nadie, estamos para poder inspirar ternura, cariño, comprensión,
solidaridad, que es de fundamental importancia, ¿no? Y recuerden lo que yo siempre les digo, que el éxito viene acompañado de 3 elementos fundamentales: del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Si ponemos en práctica realmente esas 3 cosas, definitivamente van a ver que el éxito lo tienen asegurado, porque realmente el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. No se olviden, el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y lógicamente, para poder tener éxito en la vida como estudiante, primero atención, atención. Luego comprensión, motivación y emoción. Decíamos que la emoción generalmente viene a constituir como el pegamento de la memoria, ¿no? Entonces nunca hay que dejarnos de emocionar, y lógicamente ustedes están en un punto fundamental en la carrera, en un 8º ciclo, en donde ya están cerquita prácticamente a poder coronar su carrera como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Entonces hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Es decir, aquí nos deben mover responsabilidades que son de carácter personal. No nos olvidemos lo que siempre dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, ¿no? Bien, entonces quisiera que alguien me ayude a controlar el tiempo. A ver, ¿quién va a ayudar a controlar el tiempo de los 10 minutos? ¿Quién pudiera hacerlo? ¿Un compañero que me pueda ayudar o una compañera? A ver. Si gusta, ingeniero, le puedo ayudar con eso. Entonces Guillermo va a controlar uno, y cuando Guillermo exponga, ¿quién puede controlar? ¿Alguien más se pronunció por ahí? Yo le puedo ayudar, ingeniero. Entonces, Diego, entonces, no es del grupo de Guillermo, ¿no? No, no, ingeniero. Entonces Guillermo va a controlar todo el tiempo, solo cuando él exponga, entonces Diego le va a ayudar, ¿no? Entonces vamos a poner en pantalla, entonces, la exposición del grupo número 1. Les felicito, realmente han hecho muy buenos resúmenes, muy buenos trabajos. Estoy inmensamente feliz con el rendimiento de ustedes. Yo les digo sinceramente, yo los preparo para la vida profesional, no para los exámenes. A mí definitivamente el éxito del estudiante es cuando tiene un buen desenvolvimiento a nivel profesional, y a mí generalmente eso es lo que me alegra, ¿no? Entonces vamos a poner la presentación, entonces del grupo número 1, y los demás realmente con especial respeto, consideración vamos a escuchar. Yo siempre digo que la mejor manera de testimoniar el respeto, el cariño, el aprecio por mi compañero o compañera es escuchándolo, ¿no? Es escuchando. Entonces vamos a maximizar la pantalla, entonces vamos a utilizar 10 minutos. Cuando yo le diga a Guillermo, entonces Guillermo controla, entonces los 10 minutos, vamos a determinar el orden de las exposiciones. Vamos a empezar entonces primero con la señorita Chocho y terminamos con la señorita Aguizac. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, mi señor Guillermo. Tengan la bondad. A ver. Ya, listo, ingeniero. Ya. Anita. A nosotros nos ha tocado exponer acerca de la legislación ambiental sobre las nociones generales del derecho. Mi grupo Perfecto. está integrado por Jorge Bustamante, Fanny Huizaca, mi persona, y Joana Gualán. Siguiente, por favor. Tenemos principalmente una frase que nos dice que ninguna ley u ordenanza es más poderosa que el entendimiento. Es decir, que nuestra capacidad de entender y asimilar el cómo se deben desarrollar las cosas es más importante que el tener una ley, ya que si nosotros no estamos dispuestos a cumplirlas, no importará cuántas normativas o cuántas leyes nos propongan, si nosotros no queremos cumplirlas, no nos sirven de nada. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes, nos menciona que la palabra proviene del latín directus, que significa directo, o de dirigere, que significa enderezar o alinear. Británica, en 2006, nos mencionaba también que el derecho es aquella disciplina o profesión que se ocupa de aquellas costumbres, prácticas y normas de la conducta de una comunidad que éstas reconocen como vinculantes. En sí, el derecho se encarga de regular todo lo que es el comportamiento de los miembros de la sociedad a través de un conjunto de normas. A diferencia de lo que es la moral, presenta un aspecto más práctico y normativo. No está constituido por ninguna ideología y tampoco representa una connotación o un sentido de tipo religioso. El individuo en sí debe cumplir con estas normas jurídicas de manera obligatoria para que el derecho en sí sea efectivo. Siguiente, por favor. El derecho tiene 2 fines. El primer fin busca llevar la justicia a las relaciones humanas, ya que el derecho es un atributo de justicia, que sirve como un medio, un instrumento a través del cual
al aplicarlo, nos permite actuar con respecto a lo que la justicia exige. En sí, el derecho produce un orden, el orden entendiéndose como un correcto funcionamiento de algo, en especial de la armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. Y el segundo fin, el cual está enfocado al interés general, que es propender el bien común. Este de aquí busca, ¿no?, además de brindar la seguridad y garantizar la vida y los bienes, también busca una firmeza en cuanto a las relaciones que queremos contraer. El bien común en sí no es algo que esté finalizado, siempre está en construcción, pues es una obra que está en constante edificación y requiere un control y un concurso de toda la comunidad que sea general y que sea bastante riguroso. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos otro subtema que es la clasificación del derecho. En sí no existe una clasificación estandarizada que marque lo que es el derecho, pero en términos generales podemos clasificarla en natural o positiva. Asimismo, el derecho, digamos, positivo lo podemos clasificar tanto en público como privado, y por otro lado también lo clasificamos en sustantivo y adjetivo. El derecho público lo clasificamos también en nacional e internacional. Básicamente el derecho público hace referencia y trata sobre las organizaciones o las competencias y efectos que emanan o en este caso proceden del funcionamiento de los órganos del Estado y de las personas jurídicas del derecho público. Asimismo también tenemos lo que es el derecho privado. Este se encarga en sí de regular las relaciones de individuos considerando como iguales y de estos del Estado y de estos con el Estado cuando éste actúa como particular. También hablaba de lo que es el derecho internacional público, donde hacía énfasis en que es un conjunto de normas que regula ciertas relaciones de los estados en sus procesos de conflictos o cooperados, cuya meta tenía como protección de una existencia pacífica entre ciertos estados. Asimismo, existía también lo que es el derecho internacional privado, donde mencionaba que es una ciencia y tenía como objetivo determinar los principios que deben seguir las relaciones del derecho civil entre los individuos cuando por alguna circunstancia la integridad de esas relaciones no ha podido tener efecto en una forma locástica, sino espacial o internacional. También tenemos lo que son las características del derecho público y el derecho privado. En sí, el derecho público, como ya se menciona, que en sí hace referencia a lo que la ley faculta, mientras que el derecho privado es todo lo que nos prohíbe, todo lo que la ley no prohíbe, perdón. Asimismo, dentro de las características del derecho público y el derecho privado, tenemos en el derecho público lo que es el fin público, el vínculo jurídico entre los individuos y el Estado, se subordina a la voluntad política de un Estado, se somete a la voluntad de un mandato superior, satisface las aspiraciones del orden social y jurídico. Asimismo, para lo que es el derecho privado, este es un fin individual, tiene un vínculo jurídico entre particulares, se subordina a la voluntad de los individuos, hay una igual teoría de las personas y satisface las necesidades y aspiraciones de los individuos. Sí, del individuo, perdón. Asimismo, existen las características, algunas áreas correspondientes a cada rama del derecho. De lo que es el derecho penal, como por ejemplo tenemos lo que es el derecho penal, el código penal, el código del procedimiento penal. Asimismo, dentro del derecho internacional existen los convenios de CITES, el protocolo de Kioto, también el convenio sobre la biodiversidad. Y dentro del derecho forestal y agrario, tenemos la ley forestal y de conservación de áreas naturales y de vida silvestre, ley de desarrollo agrario. Asimismo, para los derechos privados, que tenemos el derecho civil, el derecho societario o mercantil. En el derecho civil encontramos el Código Civil o Código de Procedimiento Civil.
En el derecho mercantil, vuelta está el Código de Comercio y leyes de compañías. Hay que tener claro que en sí la Ley Forestal y Conservación Naturales y de Área de Vida Silvestre se encuentra, como ya lo has visto, se encuentra en el rama del derecho público, pero además es una ley especial debido a que su temática es específicamente para una actividad concreta de la sociedad. A continuación, mi compañera. Seguimos. Seguimos, por favor. Seguimos. Sí, está Joana. No. Por favor, seguimos los demás. Entonces sigo yo. Sí, sigan nomás. Entendiendo también, continuando con la exposición, pues en sí las fuentes del derecho, como su forma lo dice, pues son las modos y formas en que el derecho se manifiesta y se establece. En cuanto presenta una clasificación que está primero por su jerarquía, que son las leyes, las costumbres, los principios generales del derecho. Por su eficacia pueden ser estas directas e indirectas. Por su contenido pueden ser dispositivas, coactivas, negativas y a su vez también positivas. Y otras formas de fuentes del derecho son la doctrina, registro oficial, los reglamentos, gacetas judiciales, criterios de los tratadistas, acuerdos ministeriales y el derecho comparado. Siguiente, por favor. Ya en sí el principio de jerarquía de las normas jurídicas, entendiendo primeramente por jerarquía en sí una organización de las personas que tienen para llevar a cabo una planificación. En cuanto a los artículos 424 de la Constitución Política de la República del Ecuador, señala que la Constitución en sí es la norma suprema, la cual prevalece sobre cualquier otro de ordenamiento jurídico, es decir, todas las personas debemos de acatar, comprender y cumplir todo lo que establece el Estado. En el artículo 425 también menciona el orden jerárquico de la aplicación de las diferentes normas, y en el artículo 426 señala que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. En sí, en el Ecuador asumen una jerarquía. Primero está la Constitución Política del Ecuador, segundo están los convenios internacionales y las leyes, como tercero plantean los reglamentos, el cuarto decretos legislativos, en el quinto las resoluciones de acuerdos legislativos, en el sexto las ordenanzas y reglamentos locales, en el séptimo los decretos ejecutivos y en el 8 las sentencias y resoluciones. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la pirámide de Kelsen. En sí fue creada por Hal Kelsen con la finalidad de establecer la jerarquía de leyes, haciendo respetar las normas jurídicas. En sí establece una relación en lo que es el principio de jerarquía. A su vez, esta está dividida en 3 niveles: el nivel fundamental, el nivel legal y el Tiempo, nivel ingeniero. sublegal. Siguiente, por favor. 3 minutos, dice Guillermo. Más durito, Guillermo, dirás. Ya Ya, estoy. en cuanto a la aplicación de las ¿Se normas acabó el tiempo? jurídicas, en sí estas... ¿Ya se terminó el tiempo? Sí. Tiempo terminado. Guillermo, cuando les quede 3 minutos, me olvidé decirle que les queda 3 minutos. 3 minutos. Bueno, tienen que tomar en cuenta el tiempo, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta el tiempo. A ver, entonces, María Cristina, anote. Suben a 1.55. Fallaron en el tiempo. Tienen que todas las láminas seguir el mismo formato. Hay algunas láminas que tienen figuras, otras no tienen. Entonces, por favor, para la próxima clase vamos a mejorar aquello. Si todas las láminas tienen que seguir el mismo formato de lo que constituye una exposición magistral, ¿no? Y además ajustarse en el tiempo. Entonces, Guillermo, por favor, cuando les quede 3 minutos, les dice durito, su tiempo queda 3 minutos y cuando llegue al final, su tiempo ha terminado, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a escuchar a continuación a las compañeras y compañeros del grupo número 2, por favor. Tengan la bondad, compañeras y compañeros del grupo número 2. Grupo número 2. Entonces, no se olviden de ir controlando el tiempo, ¿verdad? No se olviden de ir controlando el tiempo. Grupo número 2, pongamos en pantalla la exposición para determinar el orden, por favor. Sí, ingeniero, pero no me permite compartir. Sí está. Sí pusieron los chicos. Está habilitada la opción de compartir.
Traten de tener la exposición. Ya lo comparto yo, Mafer. Traten de tener toda la exposición para que de esa manera vayan sincronizando. Y si de repente un estudiante no está o le falla la señal, por favor, entonces ayudémoslo, porque aquí realmente prima el criterio de solidaridad. Entonces, así mismo, con este especial respeto y consideración que nos debemos y nos tenemos todos, a continuación, entonces, vamos a escuchar la presentación de nuestras compañeras y compañeros y lo vamos a hacer entonces de orden, de forma descendente. Es decir, empezamos con María Fernanda y terminamos con Luis. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi señor Guillermo. Tenga la bondad. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, que está conformado por Katy Medina, Franco Lalangui, Luis Márquez y mi persona, María Fernanda Macas. Vamos a hacerles una exposición gráfica acerca de las nociones generales del derecho. Siguiente, por favor. Ya, como primera parte tenemos una frase introductoria que sostiene que una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como sociedad no necesariamente tenemos que enfocarnos en innovar o ser parte de la globalización, si también forma parte de esto la extracción o la sobreexplotación de los recursos naturales. Es decir, la sociedad y su innovación tiene que ir de la mano con los recursos naturales y no separados. Esta cita la realizó John Hill, algo así. Siguiente, por favor. Ya. Como primera parte tenemos los antecedentes del derecho. En sí el derecho proviene del latín directus, que significa directo, enderezar o alinear. Y también es determinado como una disciplina y profesión. En sí engloba todas las normas de conducta que todos los miembros de una sociedad tienen que seguir y que tienen que cumplir todas estas leyes. Como podemos observar en las imágenes, el derecho en sí en la primera imagen como profesión, es una de las más cotizadas en el país. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, se tiene también las finalidades o fines del derecho, las cuales son dos. La primera es de llevar justicia a las relaciones humanas, ya que el derecho no es la justicia en sí, sino un atributo de ella. Y el segundo es de propender el bien común o el interés general, para tener la seguridad de garantizar la vida o bienes. Seguimos. La siguiente es la clasificación del derecho. Se clasifican en dos, el derecho natural y el positivo. El positivo a su vez se subdivide, puede ser privado o público. El derecho positivo se lo define como el que proviene de la sociedad y por ende está sujeto al Estado. Y sus transformaciones son propias de la voluntad humana. El derecho privado y público son de carácter internacional. El derecho privado trata sobre las organizaciones, las competencias y efectos que emandan de los funcionamientos de los órganos del Estado, y el público es el que se regula las relaciones de los individuos considerándose como iguales a estos. Las características del derecho son, ya que el derecho el derecho público hace lo que la ley faculta, y el derecho privado todo lo que la ley no prohíbe. Algunas características es que el derecho público es de fin público, se vincula entre los individuos y el Estado y satisface las aspiraciones de orden social y jurídico, mientras que el privado es de fin individual. Existe un vínculo jurídico entre los particulares y satisface las necesidades y aspiraciones del individuo. A continuación, mi compañero. Seguimos, por favor. Las fuentes de derecho. Las fuentes de derecho son originarias de hechos del pasado, hechos históricos, donde a causa de lo jurídico, las fuentes de derecho se pueden clasificar o pueden ser de la siguiente manera, que son por su jerarquía, que son las leyes, las costumbres y los principios generales del derecho. Por su eficiencia se dividen en directas e indirectas, que son directas, también son la ley, costumbres y principios generales.
del derecho. Las indirectas son la ley natural, la jurisprudencia, derecho científico, son los derechos históricos, la equidad. Por su contenido pueden ser dispositivas, coactivas, tanto negativas como positivas. Y otras que son las doctrinas, el registro oficial, los criterios de tratadistas, acuerdos ministeriales y los derechos comparados. Siguiente, por favor. Los principios de jerarquía son las normas, principios de jerarquía de las normas jurídicas. Y dentro de esto encontramos los artículos 424, donde se menciona que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra de la orden del ordenamiento jurídico. En cambio, también encontramos el artículo 425 de la Constitución de Política del Ecuador, donde establece un orden jerárquico para dentro del Ecuador, donde se establece que de lo general a lo específico, donde lo general va a ser la Constitución Política del Ecuador. Esto se basa también en la pirámide de Kelsen, donde lo primordial va a ser la Constitución Política del Ecuador como un nivel fundamental, y como los niveles legales van a estar las leyes orgánicas, los convenios internacionales, los reglamentos, decretos legislativos, las resoluciones de acuerdos, y podemos poner como un nivel sublegal donde vamos a encontrar las ordenanzas, reglamentos locales y los decretos ejecutivos y las sentencias y resoluciones donde se establece un orden de la pirámide de Kelsen. Y en sí es un sistema gráfico en la que se forma de una pirámide. A continuación, mi compañero. Seguimos, por favor. Bien, la aplicación de las normas jurídicas. Bueno, pues estas principalmente se basan en lo que respecta al tiempo y el espacio. El tiempo se refiere a que estas son aplicables y y hay que cumplirlas estrictamente solamente mientras están vigentes, durante el tiempo indefinido que tengan. Y pues el espacio se refiere al lugar donde ésta se aplica, ya pues, y se divide en lo que es las normas, gracias, las normas del territorio, de cada jurisdicción, que puede dividirse entre el país, luego la provincia, luego los cantones y luego las municipalidades de cada ciudad. Y así pues al haber una jerarquía, pues cada uno está ligado a cumplir las normas que establecen en todo el territorio en general. Siguiente, por favor. Bien, diferencias entre lo justo y lo legal. Pues bueno, aunque principalmente querramos que estos estén llevados de la mano o estén de igual manera entre nuestra sociedad, pues desgraciadamente no va a ser así, puesto que lo justo se refiere principalmente a lo moral, lo ético y lo que sabemos que está bien. En cambio, lo legal es lo que está escrito sobre la ley, y pues estos no pueden estar esos no pueden estar de igual manera, puesto que lo justo es lo que se aspira, y lo legal, al estar hecho por hombres, pues está sujeto a tener las imperfecciones de cada parte. Y por eso, como dice aquí, la legalidad es una cuestión de poder, pero en cambio no es una cuestión de justicia. Pues la justicia es algo que está regido por la moral, la ética, y pues, perdón, la justicia es lo que está regido por la moral y la ética, y lo legal es lo que se escribe en las leyes de cada país o de cada sociedad. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muy bien, solo les faltó la frasecita final, ¿no? La frasecita final les faltó. Muy bien la exposición, muy bien la cuestión gráfica, los felicito, muy buen trabajo. María Cristina, suben a 1,57. María Cristina, ¿se está anotando? La frasecita final les faltó. María Cristina, ¿se anotó? María Cristina, ¿se está anotando, no? Estás con el micrófono desactivado. Activo. María Cristina, ¿sí está anotando? 1,57.
Muy bien, felicitaciones, muy bien, bien el trabajo, bien la cuestión gráfica, felicitaciones, bien. Vamos a escuchar entonces a continuación a las compañeras y compañeros del grupo número 3, así mismo con ese especial respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá en el aula. Yo siempre digo que la mejor manera de respetar y testimoniar el respeto y la consideración a mi compañero o compañera es escuchándolo. Así que pongamos por favor la presentación del grupo número 3. No se olvidarán de poner la frasecita en la próxima clase, en la próxima exposición, los compañeros del grupo 2. No se olviden, ¿no? Sí me están escuchando, ¿no? Sí. Ya, Ingeniero. ya, vamos entonces, grupo número 3, por favor, socialicemos rapidito. ¿Cuántos minutos hicieron, Guillermo? ¿Cuántos minutos hicieron a propósito? ¿Cuántos minutos hicieron? 8 minutos con 10. Muy bien, muy bien. Están dentro del tiempo establecido, ¿no? Entonces vamos a continuar, entonces vamos a hacer en cambio en orden ascendente. Es decir, empieza Ivette y termina Yulis. En ese orden, por favor, tengan la bondad, corre tiempo. Buenos días, ingeniero. Buenos Buenos días. días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, donde está conformado por Merchan Yulisa, Minga María, Ochoa Fernanda y mi persona Pacheco Ivette. Y somos el grupo número 3. Siguiente, por favor. Como frase introductoria tenemos: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo lo mejor. Para esto tenemos que ser comprensivos y entenderla y ser gratos con la naturaleza para así entenderla y poderla cuidar y proteger. Siguiente. Muy bien. El derecho del ambiente y su evolución histórica. Tenemos como primera parte la evolución histórica del derecho ambiental. Para introducirnos, tenemos que la palabra derecho viene de latín, que significa, de latín directus, en donde significa que es directo, se dirige, de dirigir o de enderezar o de alinear. Entonces podemos definir que el derecho es un conjunto de normas y leyes en donde una sociedad establece con el fin de que éste se regule el comportamiento de la sociedad. Tenemos la clasificación del derecho, en donde se clasifica en lo público y en lo privado. En el derecho público solo se puede hacer lo que la ley faculte, mientras que en el derecho privado es todo lo que la ley no prohíbe. En el derecho público, es como fin público. También está vinculado a lo jurídico entre los individuos y el Estado. Se somete también a la voluntad de un mandato superior y se satisface a las aspiraciones de un orden social y jurídico. Mientras que en el derecho, por ejemplo, privado, tiene un fin individual, también es un vínculo jurídico entre personas particulares y hay una igualdad teórica entre las personas. En la legislación ambiental se ha ido evolucionando hasta alcanzar importantes derechos sociales del ser humano. En el año de 1972 se produce la evolución del derecho ambiental internacional. En el año de 1975 la UNESCO y la PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aquí lanza el programa internacional acerca de la educación ambiental. También en el año de 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, participaron diferentes gobiernos y organizaciones orientadas a la defensa del ambiente. Y así, para preocuparse o acerca de la preocupación de la humanidad por la situación ecológica global en la que está pasando el planeta, y también también la particularidad de algunas localidades que está pasando en nuestros continentes. Seguimos, por favor. Siguiendo con el tema, tenemos la aproximación conceptual al derecho ambiental. Para establecer en el ámbito jurídico que comprende el derecho ambiental, se parte de las diversas formas de relación entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, que estos se interrelacionan, tanto el ser humano como la naturaleza se relacionan íntimamente. Partiendo de esto y entendiendo estas relaciones, se puede establecer lo que es un derecho ambiental. El término derecho de desarrollo sustentable es el más apropiado que se le da al derecho ambiental, ya que cuando se trata de los derechos del ser humano y la naturaleza, ya que
trata más bien de los derechos del ser humano, la naturaleza y su relación, como lo dije anteriormente. De acuerdo con varios autores y específicamente con Michael Peor, el derecho ambiental es aquel que por su contenido contribuye a la salud pública y al mantenimiento de los equilibrios ecológicos, la protección de la naturaleza y los recursos y la lucha contra la contaminación y los daños, y el mejoramiento de la calidad de vida. Siguiente, por favor. Siguiendo con el tema, el derecho ambiental para la defensa de la vida, tenemos que originó la elaboración de principios científicos y técnicas para el manejo integrado de estos diversos elementos que contribuyentes al ambiente humano. También el derecho ambiental es el conjunto de reglas jurídicas relativas al ambiente, y el derecho ambiental o derecho del ambiente no son lo mismo. El derecho ambiental es cuerpo normativo que contempla las agresiones ambientales directas, ya sea para prevenirlas, reprimirlas o repararlas. El derecho ambiental también se centra en la cuestión de desarrollo sustentable. Siguiente, por favor. Ya, como definiciones complementarias, tenemos el ambiente natural, que es aquello en el cual no se ha intervenido lo que es el ser humano. Tenemos el ambiente inducido o cultivado, es aquel en el que ya hay la intervención del ser humano para la producción principalmente de los recursos naturales, como por ejemplo la ganadería, la silvicultura, entre otros. Y el ambiente creado, producido, construido, como su palabra lo menciona, es aquel que ha sido creado por el ser humano, como por ejemplo las vías, los caminos, los puentes, etc. División del derecho ambiental. El derecho ambiental se divide en internacional, nacional y de desarrollo sostenible. A partir de esta clasificación se desagrega una gama de materias, como por ejemplo el derecho para la protección de la vida silvestre, el derecho para el manejo sostenible de los recursos genéticos, el derecho forestal, el derecho para la prevención y control de uso del suelo y el derecho de los recursos naturales. Seguimos. A continuación tenemos el derecho ambiental como normativa de carácter público y conectividad con el derecho privado. Tenemos primeramente que el derecho ambiental es una normativa de carácter público con área de influencia casi tan amplia como el derecho constitucional, en el sentido de que sus normas, además de ser administrativo-ambientales, serán penales, tributarias, civilistas, internacionales. Por otro lado, tenemos que el derecho ambiental tiene implicaciones y manifestaciones de derecho privado, pero su medio, su entorno es fundamentalmente público. Se puede utilizar los mecanismos de mercado para ajustar positivamente en términos ambientales el valor de los bienes. Para ello se requiere lo que sería la... Seguimos. A ver, cojan en la mano otro compañero que se le fue la señal a Yulis. Ya, como lo mencionaba, se pueden utilizar lo que son los mecanismos de mercado para ajustar positivamente los términos ambientales en el valor de los bienes, y para ello también se requiere lo que es la intervención pública. Y como frase final tenemos: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no le escucha. Esto nos quiere decir que nosotros como seres humanos no vemos las repercusiones que están existiendo, que están cayendo sobre la naturaleza, y es más, solo pensamos en nuestro bienestar social. Gracias. Muy bien, ¿cuántos minutos hicieron, Guillermo? Guillermo. 7:20. Bueno, muy bien. Felicitaciones, muy buen el trabajo, muy bien, los felicito. Están avanzando bastante bien. Solo en algunas láminas no había mnemotécnicas, entonces eso permite leer textualmente, pero muy bien. Les felicito. 1,57, María Cristina. 1,57. Vamos entonces con grupo número 4. Grupo número 4. Así mismo con el especial respeto y consideración que todos nos debemos y nos merecemos aquí en el aula. Aquí somos una familia, ¿no? Somos una familia forestal, así que por favor, la mejor manera de demostrar el aprecio, la consideración, el respeto por mi compañero o compañera
es escuchándolo, ¿no? Entonces vamos a ver la presentación de nuestros compañeras y compañeros para dictar el orden de las exposiciones. Entonces ahorita creo, Guillermo, usted expone ahorita, ¿no? Ya, entonces va a controlar ahorita señor Reyes, entonces atento al tiempo, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces a exponer primero Jessica, luego Diana y terminamos con Guillermo. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Diego. Diego va a controlar el tiempo. Tenga la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El tema que vamos a tocar hoy es el derecho del ambiente y su evolución histórica. Perfecto. Está integrado por Diana Elizabeth, Guillermo Quirola y mi persona, Jessica Reyes. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. Sí, ingeniero, solo que no pasa la diapositiva. No hay problema. Ya, como introducción tenemos una frase, la cual es: convertido un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros los daños que causamos al ambiente, llegamos a destruirlo, llegamos a deteriorarlo. ¿Y qué va a quedar para nuestras futuras generaciones? Nosotros solo vemos por nuestro bienestar, pero no vemos lo que ellos van a tener en el futuro. Perfecto. Muy bien, el derecho del ambiente y su evolución histórica. Como sabemos, la evolución de la legislación ambiental fue acelerando paulatinamente, pero esta solo fue una propuesta tímida, solo una recomendación que no se sabía si esta iba a ser de gran importancia. Pero actualmente esta logró surgir como uno de los más importantes derechos sociales del hombre. A partir de 1972, con la Conferencia de Estocolmo, se produce una acelerada evolución del derecho internacional en materia ambiental, la cual llegó a partir de 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en donde organizaciones y gobiernos que estaban para la defensa del ambiente llegaron con propuestas debido a la preocupación que estos tenían por la situación ecológica del planeta. De igual manera, tanto conjunto con el PNUMA y con propuestas mismo de la Conferencia de Estocolmo en 1972, llegó una planificación para lo que es la educación ambiental, las cuales se impartían a los países que estaban enlazados con este proyecto. Tenemos la aproximación conceptual al derecho ambiental. Para establecer el ámbito jurídico debemos comprender el derecho ambiental, lo cual se parte a partir del estudio entre la relación del hombre y con la naturaleza dentro del derecho positivo, es decir, dentro de la ley que está vigente. No se olviden que la humanidad, la literatura es muy machista, ¿no? Entonces siempre hay que utilizar la palabra humanidad. Siga nomás usted, Jen. Ya, ingeniero, disculpa. Continuando, tenemos también que tenemos el principio del que contamina paga. ¿Qué nos quiere decir este principio? Es decir, que la persona que dañó o perjudicó al ambiente debe solventar los gastos por eso para poder resolverlo o para poder repararlo de cierta manera, pero él tiene que solventar los gastos. Tenemos el derecho ambiental para la defensa de la vida. ¿Qué es el derecho ambiental? Este es el conjunto de reglas jurídicas relativas al ambiente que, visto como un cuerpo normativo, llega a contemplar agresiones ambientales directas para poder ya sea prevenirlas, reprimirlas o repararlas con el tiempo. De la misma manera, tenemos que el derecho ambiental está intrínsecamente relacionado con la ecología y esto se llega a apoyar para poder cumplir con sus propósitos técnico-legales y políticos jurídicos.
Tenemos que el derecho ambiental también se centra en la cuestión del desarrollo sustentable, lo que quiere decir que este llega a considerar la producción, aprovechamiento y el uso de los recursos naturales que están íntimamente ligados a la conservación ambiental y que estos temas deben tratarse conjuntamente o coordinadamente. A continuación, mi compañera. Tenemos definiciones complementarias como acción ambiental. Esto se ha analizado en la temática ambiental, que se asume la existencia de una amplia gama de lo cual es la legislación nacional e internacional y también sobre la supuesta doctrina sobre la materia, que configuran el dominado derecho ambiental y actualmente es el derecho del desarrollo sustentable. También tenemos lo que es la gestión ambiental del Estado, nos dice que es el conjunto de acciones normativas, administrativas y también operativas que impulsa el Estado para alcanzar un desarrollo con sustentabilidad ambiental. La finalidad de la gestión ambiental, en primer lugar, es detectar los problemas ambientales, establecer una gradación de la importancia y también una escala de prioridades en un marco de una estrategia general del desarrollo, y a esto también se lo conoce como es la planificación del desarrollo. También tenemos el ambiente natural, es el que se encuentra en su estado original sobre el cual no ha influido la humanidad. Siguiente, por favor. Seguimos. Siguiente. Siguiente. Bueno, también tenemos lo que es el... ¿Qué puedes pasarle, por favor? Cada cual debe tener sus láminas mejor para caso que falle algo, inmediatamente usted la maneja. Sí, lo que pasa es que a mí se me traba la computadora cuando comparto. Bien. Bueno, tenemos después lo que es el ambiente inducido cultivado. Ese también nos explica que la humanidad induce o influye en la producción de lo que son los recursos naturales, que es como es la producción de la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la acuicultura, la energía secundaria, entre otros. También tenemos el ambiente creado, producido o construido. Esto nos da a conocer que se da por la acción humana, tanto como es la construcción de edificios y los elementos fabricados que forman el ambiente sensorial. Bueno, como siguiente lámina tenemos la división del derecho ambiental, que nos dice que el derecho se subdivide según su jurisdicción y en la materia que se implica. Y en estas tenemos el derecho ambiental internacional, derecho ambiental nacional, el derecho de desarrollo sostenible o sustentable. A partir de estas clasificaciones iniciales se desagregan una gama de materias, como son la del derecho para la protección de la vida silvestre, el derecho para el manejo sostenible de los recursos genéticos, el derecho forestal, el derecho para la prevención y el control de uso de suelos y el derecho de los recursos naturales. Bueno, a partir de otras ramas del derecho también se considera la emisión de aire, la descarga de agua, los desechos tóxicos y los desechos sólidos. El derecho ambiental como normativa de carácter público y conectividad con el derecho privado es que el derecho ambiental está considerado como una normativa de carácter público, que consiste como una amplia influencia como en el derecho constitucional. Les quedan Y 3 minutos. también tiene implicaciones y manifestaciones de derecho privado, pero se mide lo que es fundamentalmente como un derecho público, por lo que puede llegar a utilizar mecanismos del mercado que pueden ayudar positivamente a lo que es el valor de los bienes. Siguiente, por favor. Bueno, como una frase final tenemos que la actividad humana es peor para la naturaleza que el mayor accidente nuclear. Esto nos hace reflexionar que nosotros vamos a ser los encargados de o salvar el planeta o vamos a ser los encargados de destruirlo.
Siguiente, por favor. Gracias por su atención. ¿Cuántos minutos hicieron, Diego? Diego. 8:20, ingeniero. Bien, muy bien, bastante bien, ¿no? Felicitaciones. Hay que mejorar por ahí un poquito la exposición, no dar lectura muy textualmente, ¿no? Es decir, utilizar las mnemotécnicas o de esa manera realmente referirse en el texto. Y la otra cuestión es que recuerden que desde el punto de vista androcéntrico, toda la literatura es muy machista, ¿no? Pero hay que nosotros irle manejando la palabra de la humanidad, porque si solo involucramos al hombre, generalmente estamos discriminando a la mujer, ¿no? María Cristina, 1,55, 1,55. Grupo número 5. Vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5, así mismo con especial respeto y consideración, así como ellos tuvieron la gentileza de escucharnos. Ahora nosotros vamos a escuchar, entonces Guillermo, controlamos tiempo. Vamos a empezar entonces con Diego y terminamos con Yelena. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Guillermo. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nuestro tema son las conclusiones de las nociones generales del derecho, el derecho del ambiente y su evolución histórica. Estamos integrados por mi persona, Diego Reyes, mi compañera Jennifer Rodríguez y mi compañera Yelena Bell. Siguiente, por favor. Ya, empezamos con una frase introductoria donde nos dice que una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Podemos decir que el planeta Tierra es nuestro hogar y por ser nuestro hogar tenemos que cuidarlo y no destruirlo. Siguiente, por favor. Ya, empezamos. Primeramente, el derecho en sí es un conjunto de principios y normas en el cual, para una sociedad, en el cual se establece un fin, el cual es regular y tratar de controlar el comportamiento de los miembros con la finalidad de disponer siempre al bien común de la sociedad. También el derecho internacional público son normas que se rigen con las relaciones y los conflictos que existen entre los estados, con la finalidad de llevar una existencia bien pacífica entre los estados que tienen problemas. Siguiente, por favor. Ya. En el derecho internacional privado tratan de resolver conflictos legales entre individuos que tienen problemas en distintos estados. También el derecho público son normas que no admiten discusiones, ya que se las debe cumplir de manera clara y detallada y también estricta, sin expresar ni distinguir ninguna interpretación a la que se puede leer o está ahí textualmente. También el derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas físicas o jurídicas con un carácter privado. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, existen las fuentes de derecho, que en sí, ¿qué son las fuentes de derecho? Son los modos y las formas en cómo un derecho se establece y se manifiesta, en donde éstas están categorizadas bajo su jerarquía, en donde se encuentran por su eficacia, que involucra maneras directas e indirectas, y por su contenido, en donde en donde podemos encontrar doctrinas o acuerdos ministeriales, como categorizadas como otras categorías. En el Ecuador, el orden jerárquico de aplicación empieza desde su primer punto, desde la Constitución, y termina en las decisiones de poderes públicos, como son acuerdos ministeriales y los diferentes tratados o convenios, en donde existe una distribución de los diferentes rangos y ejes del derecho. Bueno, como pirámide principal o la pirámide que rige en el Ecuador, tenemos la pirámide de Kexel, que esta pirámide nos permite representar la jerarquía del derecho, en donde se divide en tres partes fundamentales. La principal es la parte, el nivel fundamental, seguida o con el nivel legal, y como último el nivel base, en donde, como les había explicado, el nivel fundamental en el Ecuador es la Constitución,
nacional, en la parte del nivel legal están todas las leyes de todos los niveles de legislación de derecho, y en el nivel base están todo lo que son sentencias, normas, contratos, testamentos o acuerdos. Y como último, la diferencia entre justo y legal. Consiste en que lo justo siempre amerita la actitud moral y ética que tenemos cada persona, y lo legal es legítimo, es decir, que esto está impuesto, esto es una ley, esto es algo que ya está escrito y que no se puede modificar. Una normativa jurídica es algo que tiene el fin de regular y controlar el comportamiento de la sociedad, con el fin de que en el tiempo y en el espacio se cumplan cada uno de los derechos y leyes que están establecidas en la Constitución del Ecuador. La legislación ambiental tuvo una acelerada evolución en la historia, convirtiéndose en una de las más importantes del derecho social del hombre, ya que garantiza la vida de éste en un entorno amigable y saludable, en donde el primero de los eventos que se dieron para este tratado es la Conferencia del Estocolmo, que fue la iniciativa para que el hombre se empiece a preocupar por las consecuencias que está trayendo para que la humanidad se empiece a preocupar por las consecuencias que están trayendo sus actos, en donde la UNESCO y el PNUMA lanza el primer programa internacional de educación ambiental involucrando a toda la sociedad. Y el derecho ambiental, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en las normas que rige un país con el propósito de tener el manejo adecuado de sus recursos, respetando y cumpliendo cada una de las normativas establecidas, en donde para la defensa del derecho ambiental ha realizado grandes aportes que involucran la protección del medio y de sus recursos naturales, en donde el cuerpo normativo es el que se encarga de prevenir o reparar esto. Seguimos con lo que es el derecho sustentable, que nos dice que es uno de los principales ejes en el cual se fundamenta lo que es el derecho ambiental, ya que enfoca lo que es la producción, aprovechamiento y uso de los recursos naturales, que estos de aquí están íntimamente ligados a lo que es la conservación de sus recursos, que lo que pretende es mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de la capacidad de carga que posee el ecosistema. También tenemos que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe concuerdan que dentro de lo que es la gestión ambiental es el conjunto de acciones que están impulsadas por el Estado. Esas acciones pueden ser normativas, administrativas y operativas, las cuales ayudan a determinar los problemas ambientales que se encuentran, determinando siempre lo que es a su escala y su grado de importancia que ha sufrido este impacto. Siguiente, por favor. También tenemos que se distinguen lo que son 3 tipos de ambientes. El ambiente natural es en donde no ha sido intervenido por el hombre. El ambiente inducido es donde se encuentra intervenido por el hombre, pero en pocas cargas. ¿Sí se encuentra intervenido? Por el ser humano. Mujeres son las que más acentúan la discriminación de género, por si acaso, ¿verdad? Ya nomás. Y el ambiente creado, que es donde se ha visto más afectado por la humanidad, también en donde existe lo que es la producción total por parte del ser humano. También tenemos que por jurisdicción y materia de derecho ambiental, se divide lo que es en internacional, en ambiental nacional y desarrollo sostenible, de los cuales se desagregan una gama de materias. 3 minutos. Ya. Desde lo que empieza desde el derecho de la protección de la vida silvestre hasta los derechos de los recursos naturales. También tenemos que como normativa de carácter público, el derecho ambiental, además de ser administrativo ambiental, sea penal, tributario, civil e internacional. Estas normativas se insertan lo que es en la legislación laboral, social y económico del país. Como frase final tenemos que en la naturaleza no hay recompensa ni castigo, hay consecuencias. Eso nos quiere decir que si nosotros actuamos mal,
tendremos consecuencias como desastres naturales y entre más desastres que se producen. Tenemos que tener conciencia y lo que una parte rescataba era lo que es tener una educación ambiental que nos ayude a conservar nuestros derechos y la riqueza de nuestro país. Muy bien. Gracias. ¿Cuántos minutos hicieron, Diego? Perdón, Guillermo. 8 minutos con 10. Bueno, muy bien. Las conclusiones un poquito más concretas, y hay que enumerarlas, hay que enumerar para cada tema. Por ejemplo, a ver, les digo, a ver, díganme el grupo, por ejemplo, el derecho ambiental, ¿dentro de qué parte del derecho está? ¿Público o privado? Por ejemplo, eso es una conclusión tajante, a ver, ¿el derecho ambiental qué es? ¿Un derecho público o un derecho privado? Es de carácter público. Es de carácter público. Es de carácter público, ¿no? 1.55, mi estimada María Cristina. Infórmenos, María Cristina, cómo quedó el ranking para la próxima exposición. Mientras yo voy poniendo la clase del día de hoy. María Cristina, infórmenos cómo quedó el ranking para la clase siguiente, para la siguiente exposición. María Cristina. ¿Quién va Grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Vayan numerando. Grupo 1, 1.55, grupo 2, 1.57, grupo 3, 1.57, grupo 4, 1.55 y grupo 5, 1.55. ¿Quién está liderando? El grupo 2 y grupo 3. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuántos puntos tienen? 1.57. Bueno, muy bien. La idea es de que vayamos creciendo académicamente en cada exposición, de tal manera que nos superemos para cada vez hacer mejor las exposiciones, ¿no? Pero quiero aprovechar el espacio para felicitarlos a todos. Todos han hecho un gran esfuerzo, los trabajos están bastante bien, me gustaron mucho los resúmenes, bastante bien las presentaciones, pero ustedes saben que en la vida nada es perfecto, todo es perfectible, ¿no? Entonces tenemos que ir mejorando en cada una de las exposiciones. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos a proseguir un poquito para seguir avanzando en el análisis de la asignatura. Y voy a poner una imagen para que realmente ustedes, al verle esa imagen, ¿qué idea, qué sensación les da? ¿Qué sensación les da cuando ustedes realmente ven esta imagen? ¿Qué idea les da? ¿Qué idea les da? A ver. Desarrollo sostenible. Desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Desarrollo sustentable. ¿Se acuerda de alguien qué era el desarrollo sustentable? ¿Quién me quiere definir qué era el desarrollo sustentable? Porque se acuerdan que decíamos que en el desarrollo sustentable había básicamente desde Río 3 componentes que luego se sumó uno más, que era el de 4 componentes tenemos. ¿Quién me dice cuáles son el cuarto componente? A ver, ¿quién se acuerda del cuarto componente? A ver. ¿Quién me define el desarrollo sustentable? ¿Por qué es ecológico? ¿Por qué es económico? ¿Y por qué es social? A ver. Nadie. Se olvidaron ya. Eso sí vimos alguna vez cuando estuvimos estudiando Introducción a las Ciencias Forestales. A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Sí me están escuchando? Sí, genial. ¿Quién me dice por qué decimos que el desarrollo sustentable es ecológico, económico, social y falta un componente? ¿Cuál es el último componente? A ver, ¿quién se acuerda? Rapidito. No, no es la infraestructura, casi. Institucional. ¿Y pero qué era? A ver, ¿qué era? ¿Por qué decimos que el desarrollo sustentable es ecológico o ambiental, económico y social? A ver, ¿quién me dice? No me digan que ya se olvidó. Era socialmente justo, económicamente viable y ecológico limpio, algo así. A ver, no pueden olvidarse eso. Vamos a ver qué. Justo, económicamente rentable y ecológicamente limpio o sano, ¿no es cierto? Socialmente justo o equitativo y económicamente rentable o viable. Entonces, generalmente decimos que Río 1992 marca el punto de partida del desarrollo sustentable. Pero vamos a sustentar aquello. A mí me interesa que como futuros ingenieros e ingenieras forestales tengan bien puestas las bases de lo que constituye la diferente terminología, la diferente doctrina que se ha ido manejando para poder sustentar el desarrollo sustentable. Es decir, acá vamos a fundamentar. A mí no me interesa que mis estudiantes digan me contaron, sino que realmente nosotros tenemos que conocer los orígenes. Y vamos a ver realmente cómo es esto que nace el desarrollo sustentable. No se olviden, el desarrollo sustentable, para ser sustentable, pone en el centro la parte de ser sostenible, es decir, sustentable. Cuando se interactúan, cuando realmente intrínsecamente comienzan a unirse sinérgicamente lo ecológico, lo económico y lo social, ahí decimos que en esta interacción existe la sostenibilidad. Y entonces, para que un proyecto sea sustentable o sostenible,
requiere que sea ecológicamente, que se dio sano, ecológicamente limpio, socialmente justo o equitativo y económicamente rentable o viable. Es decir, realmente el desarrollo sustentable, para que eso continúe, necesitamos de una cuestión institucional. Es decir, que esté amparado, que esté seguido por la parte organizacional. Bien, sobre eso entonces voy a hablar el día de hoy, pero voy a dar el sustento de lo que constituye el desarrollo sustentable para ver realmente cómo nace esto del desarrollo sustentable, cómo inició la cuestión del desarrollo sustentable. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un análisis cronológico de lo que ha constituido el desarrollo sustentable hasta nuestros días. Primero partimos, miren que el desarrollo sustentable, ¿no? El desarrollo sostenible surge realmente a partir del informe de Brundtland, que fue construido por el PNUMA en el año 1987. Es decir, fíjense, 5 años antes de la cumbre de Río 1992, se le encarga a esta señora de origen noruego, Brundtland, realmente a ella se le encarga que haga los términos de referencia para poder ser discutidos en la convención o en la cumbre de la Tierra en 1992. Y entonces esta señora, que en su momento era ministra en Noruega, ella preside esta comisión. Y ella prácticamente, el informe que ellos luego entregan prácticamente al PNUMA, entonces le ponen el apellido de ella. Y por eso decimos que es el informe Brundtland. Y entonces, ¿qué dice este concepto de desarrollo sustentable? Primero, la palabra clave. Yo no quiero que ustedes aprendan las cosas de memoria. A mí siempre me gusta que los estudiantes construyan conceptos. Y el primer concepto fundamental es de que el desarrollo sustentable tiene que satisfacer necesidades de las presentes y futuras generaciones. Eso dice el informe Brundtland, de la señora Brundtland. Es decir, no se trata de guardar los recursos, se trata de aprovecharlos, pero de manera sustentable. De tal manera, entonces, que las presentes y las futuras generaciones estén en la capacidad de poder realmente hacer usufructo, pero también poder conservar los recursos naturales. ¿Qué más decimos que es el desarrollo sustentable o sostenible? Decimos que es un proceso que realmente busca la satisfacción. Miren, en ningún momento el desarrollo sustentable dice que hay que solo preservar, que hay que solo conservar. Por eso yo siempre digo que hay que tener un punto de equilibrio. Es decir, el desarrollo sostenible busca por todos los medios satisfacer necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Económicas, sociales, culturales, étnicas, etarias, de tal manera que puedan ser realmente satisfechas necesidades de presentes y futuras generaciones. Por ejemplo, yo siempre pongo como un ejemplo de manejo insustentable la cuestión de la cinchona. Es decir, miren, cuentan las crónicas que acá en Loja cinchona había desde la Argelia hasta Rumicitán había cinchón. Fue un manejo insustentable, es decir, no se pensó en las futuras generaciones. Hoy prácticamente nosotros conocemos la cinchona porque generalmente la vemos, no sé, en el jardín botánico, la vemos en un herbario, etcétera, etcétera. Es decir, en el año 1987 se conforma esta comisión para que comiencen a elaborar los términos de referencia de lo que iba a constituir en el año 1992. Yo siempre digo que posiblemente sea una de las cumbres más grandes que se han dado origen en la Tierra. Y vamos a ir viendo un poco la cronología que se ha ido dando al respecto. ¿Cuáles son los ámbitos del desarrollo sostenible? Básicamente, el desarrollo sostenible entonces ya no es visto solo como el desarrollo económico, ya no solo es visto como la economía en el centro del desarrollo, sino que hoy en día prácticamente lo conforman 4 ejes fundamentales. Algunos incluso hablan de una mesa de 4 patas, es decir, tiene que ser ecológicamente limpio, ecológicamente sano, económicamente rentable, socialmente justo o equitativo, y necesitamos de una institucionalidad para que ese proceso continúe. De lo contrario, prácticamente termina como muchos proyectos que a veces inician con mucha euforia, con mucho dinamismo, con mucho ánimo, pero cuando termina el proyecto y se retira de la comunidad, generalmente el proyecto termina. Es decir, que en el desarrollo sostenible se da un énfasis fundamental al bienestar social y a esa interacción que debe existir entre el ambiente y lo económico, porque da la casualidad de que existe una relación muy cercana entre la parte social, entre la parte, por ejemplo, de la pobreza y la cuestión del ambiente. Generalmente la mayor parte de la población que vive en condiciones marginales vive en ambientes contaminados. Y entonces, miren, ahí no se puede ejercer el principio constitucional que dice que el Estado es el encargado de garantizar condiciones, no sé,
para que las personas puedan vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y generalmente eso significa entonces que el ambiente está íntimamente ligado con la parte económica, con la parte social, con la parte cultural. Por lo tanto, entonces decimos que para que exista sostenibilidad debe haber una interacción, debe haber una sinergia entre lo económico, lo ambiental y lo social. Es decir, si no existe una sinergia, si no existe una fusión íntima de esos tres componentes, definitivamente podemos estar hablando de cualquier cosa menos de desarrollo sostenible. Es decir, para que exista desarrollo sostenible, requerimos necesariamente que exista una interacción. Existe realmente una sinergia, existe una relación muy íntima entre lo que se trata del desarrollo humano y el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, ¿no? El desarrollo humano generalmente pone en el centro del desarrollo la persona, el ser humano, la humanidad, de tal manera entonces que puedan vivir de manera, qué sé yo, armónica entre el ambiente y la naturaleza. Es decir, existe una connotación muy cercana con lo que es el desarrollo sostenible, con el desarrollo prácticamente que plantea que no pasemos más allá de la capacidad de carga. Es decir, ustedes, no sé, ¿quién me dice, por ejemplo, cuántos habitantes tiene la Tierra? A ver, ¿cuántos habitantes tiene la Tierra? ¿Quién me dice cuántos habitantes tiene la Tierra? A ver, parece que quedó de consulta aquello. ¿Cuántos habitantes? 7.674 miles de millones. Excelente, 7.700 millones de habitantes, ¿no? Y más o menos la Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años. Bien. Significa entonces que hablamos de sustentabilidad cuando generalmente no superamos esa capacidad de carga. Es decir, los 7.700 millones de habitantes, posiblemente dicen que en el año 2050 ya no sean 7.000, si no estemos hablando, qué sé yo, de 12.000 o 15.000 millones de habitantes. Entonces, ya no, la Tierra no estaría en la capacidad de poder realmente aceptar esa capacidad de carga de toda la población. ¿Y cómo realmente se ha ido dando esta cronología? Vamos a hacer una barra histórica de cómo ha ido evolucionando el desarrollo sostenible. En el año 1983, la ONU estableció la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Lamentablemente, ustedes saben que los políticos, la gente que no maneja la terminología, siempre hicieron esa traducción del inglés al español como medio ambiente y nos choca a nosotros, pero definitivamente pues así está escrita la literatura, ¿no? Luego, en el año 1987, entonces se forma la Comisión Brundtland y son las que elaboran este informe Brundtland que dio en llamarse Nuestro Futuro Común. Y en este informe Brundtland es donde se viene a esbozar prácticamente los términos de referencia de lo que iba a constituir luego la Cumbre de Río 1992. En el año 1989, en cambio, ya se dicta la Agenda 21, que fue la que se discutió propiamente en el año 1992 en la Cumbre de Río, que se dio en Río de Janeiro, Brasil, y que yo diría que es una de las cumbres más grandes prácticamente que se han dado, que han tenido lugar en la Tierra. En el año 1992 se adopta la Agenda 21 como una estrategia mundial para lo que se iba a avecinar, que era el nuevo siglo XXI, que es el que estamos viviendo nosotros. Luego, a partir de Río realmente ha constituido un referente hacia adelante. Es decir, Río, generalmente las convenciones se dan siempre cada 5 años. Y luego de Río 1992 se da Río 1997, que la dieron en denominar Río +5, en donde prácticamente se hizo una evaluación de los diferentes puntos que fueron tratados en Río de Janeiro 1992 y prácticamente hubieron muy pocos avances. Posteriormente, en el 2000 se desarrolla la 55 Asamblea de la ONU en Nueva York, en donde asisten prácticamente 199 países, y en ese momento se establece lo que se conoció con el nombre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cuáles eran esos objetivos? El objetivo era tratar de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, porque justamente la pobreza y el hambre están íntimamente relacionados con la contaminación ambiental. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de la Agenda 2030, en donde estos objetivos de desarrollo del milenio han sido cambiados por los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en donde básicamente el principio, la filosofía es algo similar, es decir, tratar de erradicar la pobreza en el mundo, pero sin descuidar la conservación ambiental. Posteriormente, se da en el año 2002, se da Río +10, que se da en Johannesburgo, en Sudáfrica. Se produce la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Se hace un avance prácticamente de lo que significaba la Agenda 21. Y de esta manera se determina de que los estados tenían que asumir mayores responsabilidades
para poder cumplir prácticamente lo que se había establecido en Río 1992, en donde se estableció la Agenda 21, que buscaba por todos los medios buscar una articulación en el desarrollo. Es decir, que exista esa confluencia, esa conjunción entre los componentes que conforman el desarrollo sustentable. 2005, el 16 de febrero, en cambio del 2005, entra en vigor el protocolo de Kioto. ¿Qué planteaba el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto planteaba en su momento que exista una reducción significativa de la contaminación ambiental y básicamente de los GI, de los gases de efecto invernadero, pero generalmente con la ausencia de los países que más contaminaban, especialmente Estados Unidos, China y la India. En el caso de Estados Unidos ni siquiera suscribió realmente el protocolo de Kioto, y en el caso de la China y la India, como son considerados como países subdesarrollados, incluso ellos no estaban obligados a reducir las emisiones de CO2 que se estaban produciendo y que estaban realmente determinando el calentamiento global. De mañana estaba escuchando a un periodista que decía de que cómo es posible que en mayo llueva, que parece mayo, abril, aguas mil. Y él mismo decía, estamos realmente entrando, estamos prácticamente sufriendo ya las consecuencias del cambio climático. Posteriormente, en el año del 20 al 22 de junio del 2012, se hace Río más 20, que se da en denominar la Cumbre de la Tierra. Se celebra nuevamente en Río de Janeiro, Brasil, pero generalmente ya no con la misma connotación que tuvo Río 1992. Prácticamente es una cumbre que pasó inadvertida, en donde miren toda la responsabilidad que en Río 1992 se había encargado a los estados, generalmente se comienza a traspasar a las personas individuales y particularmente a la empresa privada. Y se dice que ellos deben ser los que deben liderar de alguna manera los esfuerzos por tratar de conservar el ambiente. Es decir, de alguna manera el Estado como que comienza a deslindar su responsabilidad en otro tipo de personas, tanto en la empresa privada como también en las personas individuales. Y ahí comienzan a surgir los grupos sociales, comienza realmente la sociedad civil a interesarse en lo que tendría que ser la conservación del ambiente. Pero veamos un poco, analicemos lo que es la Cumbre de Río 1992. Esta yo diría que es una de las cumbres que ha parido la tierra más grandes en la historia de los diferentes convenios a nivel internacional. Se desarrolló en junio del año 1992 y básicamente como producto del análisis que se dio en Río de Janeiro, se llegaron a establecer 5 documentos. De esos 5 documentos, 2 documentos son de carácter vinculante. Decíamos claramente que un documento de carácter vinculante es una obligación para las partes, es una obligación para los estados, es decir, que es de estricto cumplimiento para los estados. ¿Cuáles fueron esos 5 documentos que salieron como producto de la discusión de Río? La Declaración de Río o Carta de la Tierra, la Agenda 21 o Programa 21, el Convenio sobre Diversidad Biológica o el CDB, la Declaración de Principios Forestales o la Declaración de Bosques Tropicales y la Convención Marco sobre Cambio Climático. De esos 5 documentos, 2 documentos son de carácter vinculante, es decir, son obligación para los estados. Por ejemplo, el caso del Convenio Marco sobre Diversidad Biológica es un documento que tiene carácter vinculante y eso generalmente obligó, por ejemplo, para que el Estado ecuatoriano tenga que hacer una ley de biodiversidad. Es decir, los documentos vinculantes realmente exigen a los estados que los suscriben y que los ratifican su cumplimiento. Y el otro es el Convenio Marco sobre Cambio Climático y que definitivamente ha permitido que el Estado ecuatoriano tenga que instrumentar diferentes estrategias, tenga que armonizar su legislación para poder dar cumplimiento a este Convenio Marco. Es decir, de los 5 documentos, los 2, el CDB y en el caso del cambio climático, fueron documentos de carácter vinculante. En la Declaración de Río, generalmente existen 27 grandes principios, ¿no? En donde básicamente es donde se declara la filosofía del desarrollo sustentable. Es decir, viene a constituir los términos de referencia. Es decir, comienza a dictarse la doctrina en lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Y juega un papel fundamental el trabajo que hizo la señora Brundtland cuando realmente ella forma parte del informe Brundtland y que elaboran nuestro futuro común. Es decir, ellos prácticamente son los que comienzan a esbozar la filosofía de lo que más tarde constituye en nosotros hoy en día el desarrollo sustentable. La Agenda 21, el segundo documento que se genera, en cambio en este se enumera todo el programa de acción que tienen que cumplir las diferentes naciones con la finalidad de poder precautelar el deterioro ambiental.
Entonces, todos los miembros realmente que firmaron y ratificaron, ¿verdad? Aquí hay una cuestión interesante. Los estados firman y los estados ratifican, ¿no? ¿Qué quiere decir firmar y ratificar? La firma generalmente es cuando los estados la hacen en el mismo momento que se viene desarrollando la cumbre. Y luego la ratificación es cuando ya realmente el estado se compromete a dar cumplimiento a ese tipo de exigencias. Entonces, en el caso del estado ecuatoriano, por ejemplo, suscribió y ratificó, por ejemplo, la Convención de Diversidad Biológica, el cambio climático. Sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, se abstuvo de firmar este tipo de declaración, porque justamente no le convenía, porque tenía que hacer una reducción drástica de las emisiones de CO2 para de esa manera disminuir la cantidad de GIs en el ambiente. ¿Cómo estaba estructurado realmente o cómo está estructurado la Agenda 21? Básicamente está conformado por 40 capítulos y tiene 4 secciones. ¿Qué lo más contempla en esas secciones? En la sección primera habla sobre las dimensiones sociales y económicas que tienen que ver con el desarrollo sustentable. En la sección segunda habla sobre la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. En la sección tercera habla sobre el fortalecimiento del papel de los grupos principales y aquí surge un papel fundamental, especialmente para los grupos sociales. Es la razón por la cual hoy en día tanta preocupación de la sociedad civil en materia ambiental. Y la sección cuarta tiene que ver con los diferentes mecanismos, con las diferentes estrategias para poder ejecutar los diferentes, secciones que se fueron estableciendo en la Convención de Río 1992. ¿Qué establece, en cambio, el tercer documento? El tercer documento, que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es el CDB. Este es un documento habilitante y fue suscrito básicamente por 168 países. Es decir, la Convención de Diversidad Biológica la suscribieron 168 países y básicamente lo que perseguía era preservar la flora y la fauna como objetivo principal. Y vamos a ver, miren, más adelante en la asignatura vamos a hacer un análisis pormenorizado de lo que significó la Convención de Diversidad Biológica. Y básicamente la Convención de Diversidad Biológica, como era un documento vinculante, obligó a los estados generalmente a tratar de conservar sus recursos naturales. Es decir, el respeto realmente a la soberanía. Recuerden que decíamos que la soberanía es la capacidad que tienen los estados para autodeterminarse, para autogobernarse. Entonces, de alguna manera, los países del sur, generalmente, el caso de nosotros, estábamos obligados entonces a respetar nuestros territorios, a conservar nuestra biodiversidad en atención a nuestra soberanía. En cambio, los países del nórdico, los países nórdicos o los países del norte, querían tratar de poner muchas barreras y básicamente en lo relacionado a la generación de patentes y de propiedad intelectual sobre los recursos de la biotecnología. Fíjense, o sea, como ustedes se pueden dar cuenta, en todo momento ha existido una cuestión política. Yo por eso siempre digo que los seres humanos estamos atravesados por 3 ejes fundamentales. Estamos atravesados por la educación, por eso somos seres educados. Estamos atravesados por la cultura, por eso tenemos costumbres, y estamos atravesados por la política, Y miren entonces, los países del sur tenían unos intereses y los países del norte tenían otro interés. Es decir, en todo, de alguna manera, está interviniendo la cuestión política. No confundamos con la politiquería, que es otra cosa. ¿Qué querían los países del norte? Querían prácticamente tener las patentes sobre los recursos biológicos, sobre los genes, sobre las especies, sobre los ecosistemas, sobre los saberes étnico-culturales incluso. Y es la razón por la cual en cambio ellos planteaban tener, leyes que permitan realmente tener propiedad intelectual sobre esos recursos, ¿no? En buena hora, que el Ecuador prácticamente logró hacer que su armonía, que su cuerpo legal, que su normativa en asunto legal, realmente hoy en día no se permite este tipo de patentes desde el punto de vista de la propiedad intelectual. El cuarto documento es la Declaración sobre Bosques, ¿no? Este es un documento también que se generó en Río, y este documento habían 2 planteamientos, es decir, habían 2 posiciones. Por un lado, miren, los países que mayor cantidad de biodiversidad tenemos son los países subdesarrollados, ¿no? Entre ellos los países de Centroamérica, los países de Sudamérica y los países, de África, ¿no? Pero da la casualidad que son los que tenemos el mayor potencial forestal, pero asimismo da la casualidad que son donde existen las más altas tasas de deforestación. Es la razón por la cual la Declaración de Bosques, de alguna manera, ponía una presión para que los países subdesarrollados contribuyan, en cambio, a conservar, a cuidar sus bosques. En cambio, miren las paradojas de la vida. Los países nórdicos, en cambio, tienen menor cantidad de recursos forestales.
Es decir, porque ellos de una u otra manera, no sé, los terminaron de alguna forma, y entonces ellos en cambio querían que se considere a los bosques como un patrimonio común de la humanidad. Y aquí yo les quiero contar, hay un ambientalista brasileño que decía de que incluso la Unión Europea quería, por ejemplo, que la Amazonía se declare como el patrimonio mundial, es decir, que tenga realmente propiedad toda la humanidad, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad. En la Amazonía es donde se concentra la mayor cantidad de recursos hídricos, ¿no? Y cuando hablo de Amazonía, no solo de la Amazonía ecuatoriana, sino de la Panamazonía. La Panamazonía conformada por países que comparten parte de la Amazonía, yendo desde el norte, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, ¿no? Que comparten realmente parte de la Amazonía, son los países que tienen la Panamazonía. Entonces, ¿qué planteaban los países nórdicos? Que prácticamente los bosques se constituyan en un patrimonio común de la humanidad. Y entonces les digo que este mexicano dice, perfecto, no hay ningún problema. La Amazonía o la Panamazonía podría constituirse en los pulmones del mundo. Pero también hagamos que la deuda externa que tienen los países subdesarrollados se conviertan también en algo común, en una deuda común para el mundo entero. Y ahí no quisieron, ¿verdad? Es decir, entonces, miren, es necesario tomar en cuenta, y a veces es muy importante, miren, uno cuando ya está en la vida profesional, conocer un poquito el trasfondo político a veces de los convenios. Entonces, los convenios estaban obligados prácticamente para que los estados cuiden sus bosques, pero en cambio, como los países nórdicos ya prácticamente habían terminado sus bosques, o ya tienen muy pocos de ellos, realmente querían que nuestros bosques sean patrimonio común de la humanidad. Y finalmente, el último documento, que es sobre el convenio marco sobre el cambio climático, ¿no? Este es un acuerdo de carácter vinculante. Entonces, de los 5 documentos que se declararon en Río 1992, entonces el documento de Convención de Diversidad Biológica y el de Cambio Climático tienen un carácter vinculante. Es decir, es obligación para los estados. Los estados tienen la obligación prácticamente de poner en armonía la legislación de sus estados para dar cumplimiento a este tipo de documentos vinculantes. En el caso del documento sobre cambio climático fue suscrito por 154 países en la Cumbre del Río y básicamente el objetivo fundamental era, por lo menos si no se puede controlar, estabilizar la producción de GIs, es decir, de gases de efecto invernadero. Y en el año 1992, pues Estados Unidos prácticamente presionó para tratar de disminuir las metas en lo que tiene que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero. Y ahí prácticamente se genera en la Comisión de Bruselas, donde prácticamente se hace una nueva revisión de los regímenes, de los índices que se tenían que disminuir. ¿Qué significaba eso? Que las industrias tenían que tratar de optimizar su tecnología para tratar de bajar la producción de gases de efecto invernadero. Miren que hasta el día de hoy todavía no se cumple con esas metas. Se decía, por ejemplo, qué sé yo, que hasta el 2012, porque ya hemos pasado más de 9 años, se tenía prácticamente que bajar significativamente la producción de gases de efecto invernadero al ambiente. Sin embargo, yo diría que es una de las deudas que todavía tenemos hacia las presentes y futuras generaciones, que es tratar de bajar, en este caso, las emanaciones de gases de efecto invernadero. Entonces, en Río de Janeiro se declaran 5 documentos. Se analizan 5 documentos. De esos 5 documentos, 2 son de carácter vinculante. El primero, la Convención de Diversidad Biológica, y el segundo, el Convenio Marco sobre el Cambio Climático. En el caso de la Convención de Diversidad Biológica, más adelante estoy preparando una conferencia para poderla retomar con más lujo de detalles para conocer, porque eso sí está directamente relacionado con nuestra producción forestal, y algún momento puede ser que alguien de ustedes trabaje para la Convención de Diversidad Biológica, articulando diferentes políticas que permitan realmente poner en práctica las exigencias que plantea esta convención. Vamos a hacer entonces un trabajito autónomo, que ya está ahí en la plataforma EVA. Vamos a hacer una consultita bibliográfica en 2 pasos, de 10 lineecitas cada uno, 10 lineecitas chiquitas. Vamos a hacer una biografía de lo que es la señora Gro Harlem Brundtland, que fue la redactora del informe Brundtland, o nuestro futuro común, que sirvió de base para poderlo discutir en la Convención de Río 1992. Es decir, en el año 1987 se formó, como habíamos conversado, la comisión para poder realmente analizar cuáles iban a ser los términos de referencia que se iban a analizar en Río 1992. Entonces, esa comisión estuvo liderada por esta señora que en su momento era primera ministra noruega, y entonces ella fue la que de alguna manera lideró el proceso, y en honor a su apellido, entonces se llama el informe Brundtland.
Entonces vamos a hacer una consultita entonces, de 2 párrafitos, de 10 líneas, sobre la importancia que realmente tuvo esta señora en lo que tiene que ver con la convención o con la cumbre de Río de Janeiro. Y en la segunda parte vamos a hacer un pequeño ensayito sobre la importancia del desarrollo sustentable. Entonces, en esta mañana hemos conversado un poquito los términos de referencia del desarrollo sustentable. ¿Cuál es el objetivo grande de los foros? El objetivo un poquito de estos ensayos, de estos foros, es para que ustedes se ejerciten en la escritura, ¿verdad? Ustedes están en un ciclo académico que es vital para ir realmente aprendiendo a escribir. Alguna vez les contaba a ustedes que un estudiante me decía que para poder escribir, para poder hablar y escribir, hay que saber leer. Entonces, el objetivo de los foritos o el objetivo de los ensayitos es tratar de que cada cual comience a ejercitar su escritura. Entonces, la tarea va a tener 2 hojitas. En la primera hojita, la carátula. Entonces, en la carátula le ponen biografía de la señora Brundtland y un ensayo sobre la importancia del desarrollo sostenible. En 2 párrafos, de 10 linecitas cada uno, ponemos la biografía de esta señora. En el internet se pueden encontrar maravillas, pero pongan una síntesis de la señora. Y en la segunda parte, un ensayito de 10 líneas, sobre la importancia del desarrollo sostenible. Pero por favor, escrito por ustedes. No quiero que vayan a un libro, no quiero que vayan al internet y consulten. No quiero que vayan a copiar texto. Quiero que ustedes escriban qué entienden por desarrollo sustentable, qué entienden por desarrollo sostenible. Entonces pueden poner, qué sé yo, de que el desarrollo sostenible nace de la cumbre del año 1992 realizada en Río de Janeiro, en donde básicamente está conformado por 3 ejes salieron ahí. Y que posteriormente se sumó un 4º eje que era la parte organizacional, la parte institucional, para darle sustentabilidad, para darle continuidad al proceso. Quiero que escriban así, pero con sus propias palabras. No importa que se equivoquen, no importa. Yo no me voy a fijar en eso, pero quiero que ustedes se comiencen a ejercitar en escribir por sus propios medios. Entonces, la tareita hay que subirla en un archivito en Word, cada uno la sube, y ahí está realmente los plazos indicados. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Perfecto. Ingeniero. En este momento vamos a aprender jugando. Vamos a reafirmar lo que estamos aprendiendo y voy a poner entonces en el chat, voy a poner un enlace para que ustedes se conecten y vamos a hacer un quiz para reforzar un poco los contenidos que hemos ido aprendiendo en esta asignatura, para irlos poniendo en práctica y de alguna manera para reforzar entonces lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempito, ¿no? Y de alguna manera Tim va a reforzar un poquito la prueba diagnóstica que hicimos, pero lo vamos a hacer jugando. Entonces, por favor, ya tienen el enlace, vayan ingresando, quiero que comiencen a ingresar y entonces vamos a empezar la prueba generalmente premia a los 3 primeros lugares. Es sobre la asignatura, bien. Es una técnica que vamos a hacer ahorita, aprender jugando, ¿no? Aprender jugando. Entonces, por favor, tengan la bondad de ingresar. A ver, tengan la bondad de ingresar, por favor. Ya les pasé el link. A ver, ingresemos. ¿Qué sale el código incorrecto? No sé si solo es a mí. A ver, vamos a repetir. A todos creo no sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver entonces de nuevo si podemos ingresar. Vamos a ver. Entonces vamos a escribir. A ver. Ahí, hagamos para ver qué tal pasa. A ver, ¿pudieron ingresar? No, sale igual, código incorrecto. Vamos a ver. Vamos a ver entonces si podemos entonces empezar entonces. Vamos a ver. A ver. Ya les voy a pasar el link. Ahí con ese. Vean si pueden ingresar con ese, por favor. ¿Sí? No, sale que el código 693336 no es válido. Vamos a ver, entonces, vamos a repetir entonces de nuevo. Vamos a repetir entonces de nuevo para ver si podemos entablar esa pruebita quiz que nos permita prácticamente aprender jugando, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de nuevo, ¿no?
A ver, ahí les voy a poner en el chat. ¿Con esa? Vamos a ver si con esa pueden ingresar. ¿Sí? Sí, ingeniero, con eso sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar, por hoy ingresen, por favor, que vamos a iniciar entonces esta pruebita quiz para poder reforzar la prueba diagnóstica. Ya inició Anita, Elizabeth ya está ingresando. Entonces vamos a hacer una prueba diagnóstica. Entonces, para empezar, cuando ustedes ingresen todos, por favor, todos los 18 tienen que ingresar porque forma parte de la participación y premia esta prueba quiz a los primeros terceros, primero, segundo y tercero. Entonces, ahí ya tenemos cuatro, faltan 2. A ver, ¿quién más falta? Tienen que haber 17 porque solo no está la señorita Gualán. A ver, ¿ya están todos para iniciar? Atentis, vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar. Estamos 4, a ver, faltan. A ver, ¿quién no puede ingresar, por favor? Esperen un momentito, es que no, el navegador aún no arranca. Falta uno más. Ya, estamos 4, ya 16. Falta un mito, uno falta que arrancamos. Arrancamos la prueba. Lean bien las preguntas. Hay unos comodines que les permite realmente regresar hacia atrás. Y de esa manera entonces vamos a empezar esta prueba quiz que nos permite aprender jugando. Adelante. Tengan la bondad. En 4 segundos, en 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Empezamos entonces. Vamos a quitar la musiquita. Bien, entonces vamos a empezar la prueba. Vamos leyendo bien las preguntas que están relacionadas sobre la materia de legislación ambiental para de esa manera entonces poder aprender jugando. Jennifer pasó al primer lugar con 930 puntos, segundo Fernanda con 900, Franco subió al tercer lugar con 840 puntos, en este momento Elizabeth sube con 850 al tercer lugar, Jennifer se mantiene en primer lugar con 930 puntos, Fernanda sigue en segundo lugar con 900 puntos, en este momento sube al podio nuevamente Jennifer con 1800 puntos, Fernanda tiene 1770, tercero Luis Márquez 1720, Franco está en cuarto lugar con 1660, Fanny Anguizaca en este momento sube al segundo lugar, Fanny con 1820, desde atrás viene Fernanda con 2640, Jennifer se mantiene en primer lugar con 2.730 puntos. Primer lugar, Jennifer con 2.730. Segundo, Fernanda con 2.640. En este momento, Fernanda rebate el primer lugar a Jennifer, sube con 3.570. Luis Márquez está en segundo lugar con 3.530. Jennifer bajó al tercer lugar con 2.730. Jorge está con 2.510. Fanny Anguizaca, 1.820. Franco bajó al sexto lugar. A ver, vamos por favor trabajando, vamos contestando las preguntas, hay comodines para poder realmente contestar. Fernanda está en primer lugar con 4.550 puntos, segundo lugar Luis Márquez con 3.530, tercero Fanny Anguizaca con 2.770, pero en este momento Diego Reyes sube al tercer lugar con 3.280 puntos. Primer lugar Fernanda, 4.050 puntos, segundo lugar Luis Márquez, 4.420, tercero Fanny Anguizaca, 3.690, Jennifer bajó al cuarto lugar, 3.670, en este momento Fanny Anguizaca sube al segundo lugar con 610, Fernanda está en primer lugar con 5.540, entonces está en primer lugar Fernanda, 5.540, segundo Luis Márquez, 5.310, tercero Katy Medina, Katy subió al tercer lugar, 5.300 puntos, Diego Reyes en este momento está en cuarto lugar, 5.040, subió al primer lugar Luis Márquez, 6.230, la desplazó a Fernanda al segundo lugar, 5.540, Katy Medina estaba en tercero, pero bajó al cuarto, en este momento Fanny Anguizaca va arrebatando posiciones desde atrás, pero subió al primer puesto Katy Medina, tiene 6.330, Luis Márquez segundo lugar con 6.230, pero en esto Fernanda nuevamente vuelve a recuperar su primer lugar con 6.480 puntos, Katy Medina tiene 6.340, en este momento Katy Medina nuevamente recupera el primer lugar con 7.340, segundo Fernanda 6.480, Fanny Anguizaca 6.370, Luis Márquez bajó a tercer lugar, está con 6.230, primer lugar se sigue manteniendo Katy Medina con 8.410, segundo Fernanda 7.340, tercero Luis Márquez 7.070. Recuerden que la prueba premia a los tres primeros, primero, segundo y tercero, premia entonces Katy Medina 8.410, Fernanda sigue 7.740, Luis Márquez subió al segundo lugar 7.630, Fernanda 7.940, Fernanda subió nuevamente al segundo lugar 7.940, Katy sigue manteniendo en primer lugar con 9.210 puntos, segundo Fernanda 7.940, tercero Luis Márquez 7.670, Fanny bajó al cuarto lugar, pero en este momento Fanny sube
al segundo y nuevamente baja al tercero. Fernanda recupera el segundo lugar, está en 8.780 puntos. Katy, 10.320. Luis Márquez, tercer lugar, 8.580. En este momento, Luis Márquez sube al segundo lugar, 9.510. Katy se sigue manteniendo en primer lugar con 11.550. Estamos en el 72% ya de la prueba. Fanny Anguizaca está en tercer lugar, sube Fanny al segundo lugar, 10.030 puntos. Katy, 11.550. Tercer lugar bajó Fernanda, 9.600. Luis Márquez, cuarto, con 9.510. Quinto, Jennifer Rodríguez, 8.650. Jennifer, que estaba liderando, bajó al quinto lugar, pero en este momento está subiendo de atrás. Ivette, del quinto lugar está subiendo. Diego Reyes también está amenazando, está arrebatando desde atrás. En este momento Fernanda está en tercer lugar con 10.490, Fanny Anguizaca segundo con 11.070, Katy Medina 11.550. Las posiciones se mantienen invariables. Katy permanece en primer lugar, firme creo yo, con 12.440. La prueba ya está entrando a su final. Luis Márquez tiene prácticamente que estaba en primero, bajó a segundo lugar. Fanny le arrebató el segundo lugar a Luis Márquez, pero en este momento Fernanda le arrebata el tercer lugar a Luis Márquez y ella sube. Primer lugar, Katy Medina con 13.330, Fanny Anguizaca tiene 12.130, Fernanda tiene 11.390, ya Katy está llegando al final, ya le falta poquito para terminar la prueba. Fanny Anguizaca está en segundo lugar, 12.130, Fernanda tiene 11.390 en tercer lugar, Luis Márquez, cuarto lugar, 11.270, y Ivette se quedó en el quinto lugar con 10.710. Entonces, la prueba ya está por terminar, estamos en el 80% de la prueba. A ver, vamos entonces, vamos avanzando. Por favor, me avisa quién ya va terminando el tiempo de la prueba. Recuerden que hay unos comodines para poder rectificar una pregunta que se nos haya olvidado, que hayamos contestado mal. Esto es con la finalidad de aprender jugando, aprender los contenidos de la asignatura de una manera dinámica, de una manera recreativa, que nos permita realmente empoderarnos del conocimiento. Katy Medina, primer lugar, 15.070. Segundo lugar, Fanny Anguizaca, 13.650. Tercer lugar, Fernanda, 13.090. Cuarto, Ivette, 12.240. Quinto, Diego Reyes, 11.630. Subió Luis Márquez al quinto lugar. En este momento, Fernanda la desplaza a Fanny al tercer lugar y ella sube 14.010. Está cerquita la prueba de terminar. Katy sigue mantenido con 16.910. Segundo lugar, Fernanda con 14.010. Fanny Anguizaca, tercer lugar con 13.650. Diego Reyes tiene 13.470. Luis Márquez, 13.030. Sexto lugar, Jessica Rey, 12.600. Y entonces están 17 estudiantes participando. Katy Medina se sigue manteniendo en primer lugar, firme prácticamente en el podium. Ella tiene 16.910. No sé si Katy ya terminó el tiempo o todavía tiene más tiempo. Katy, infórmeme. Katy. Todavía estoy revisando. Muy bien, todavía está revisando entonces. Katy Medina tiene 16.910, Fernanda tiene 15.510, tercero Diego Reyes 14.520, cuarto Jessica Rey 14.360, quinto Fanny Anguizaca 13.650, sexto Luis Márquez 13.620. La prueba prácticamente ya está entrando a su final. Katy Medina sí. Ya acabé. Katy ya terminó, entonces el puntaje máximo que terminó es 17.610. No sé si Fernanda todavía tiene tiempo. Fernanda. Ya terminé, ingeniero. Terminó también, entonces va a quedar con... Ve, pero en este momento sube. Jessica Rey sube al segundo lugar con 16.270 y la desplaza a Fernanda al tercer lugar con 15.510. Diego Reyes en cuarto lugar con 14.540. Fanny Anguizaca pasó al quinto lugar del segundo que estaba en 13.650. Luis Márquez está en 13.620. María Fernanda Macas tiene 13.050. Entonces repito nuevamente las posiciones. No sé todavía a quién le queda tiempo. ¿A quién le queda tiempo todavía? ¿Quién tiene todavía algún comodín? A ver. Les pregunto. Katy ya terminó, ¿no? Katy. Sí, ingeniero, ya terminé. Jessica terminó. ¿O todavía tiene tiempo? Ya acabé, ingeniero. Ya terminó. ¿Fernanda? ¿Fernanda? Ya acabé. Ya terminé. Fernanda, ¿cuál Fernanda es? Fernanda Macas, ¿no? Ochoa. Fernanda Ochoa, ya. Fernanda Ochoa, tercer lugar. Diego Reyes, ¿todavía tiene tiempo o ya terminó? No, ya terminé. Entonces, muy bien. De esta manera, entonces, damos por término a la prueba quiz que hemos realizado con la finalidad de recrear el conocimiento de la asignatura de legislación ambiental y de esa manera reforzar la prueba diagnóstica que habíamos tomado la semana anterior. Y entonces quedan las posiciones establecidas de la siguiente manera. Primer lugar,
Katy Medina, medalla de oro, 17.610 puntos. Segundo lugar, Jessica Rey, que prácticamente ella vino avasallando desde la parte baja y se ubicó en segundo lugar con 16.970 puntos. Tercer lugar, Fernanda Ochoa con 15.510. Cuarto, Diego Reyes con 14.520. Quinto, Fanny Anguizaca con 13.650. Luis Márquez, que venían liderando la prueba, 13.620. Luego está María Fernanda Vacas con 13.050, ¿no? Pero en este momento, Guillermo Quirola todavía tiene. Guillermo, ¿todavía tiene usted tiempo? Guillermo. No, recién acabé ya. Terminó también. Entonces, Guillermo se ubicó en séptimo lugar, la desplazó a María Fernanda Macas al octavo lugar y él se ubicó entonces en séptimo lugar. Vamos a ver entonces cómo quedó el podium. Vamos a ver entonces cómo quedó el podium. Para ver entonces, el podium queda establecido de la siguiente manera. Entonces, de la siguiente manera queda el podium establecido. Primer lugar, Katy Medina. Katy Medina en primer lugar. Segundo lugar, en cambio quedó Jessica Rey. Y tercer lugar, en cambio queda Fernanda Ochoa. De esa manera entonces quedan establecidos los puntajes que se establecieron en esta prueba que hemos realizado de aprender jugando. Muy bien. Bien, entonces, no sé, quiero escuchar las impresiones. ¿Cuál fue la estrategia que planteó Katy para poder ganar la prueba? A ver, Katy, plantéanos cuáles fueron sus estrategias. Lo primero es que inicié un poco tarde y como que fue bien de abajo primerito, entonces ya después estaba leyendo con calma las preguntas. Perfecto. Y también los comodines, me salió justo una de 50-50, ¿Ya? me sirvió. Perfecto, muy bien, Katy, felicitaciones, primer lugar, medalla de oro. Segundo lugar, Jessica, ¿cuál fue su estrategia para poder realmente avasallar, que estaba en los últimos puestos y llegó a ubicarse en segundo lugar? Cuéntenos, Jessica, ¿cuál fue su estrategia? Creo que fueron los comodines, porque igual empecé tarde y se me colgaba la computadora, así que inicié sesión en el celular. Perfecto, muchísimas gracias, felicitaciones, mi estimada Jessica. Ocupa el segundo lugar en la prueba quiz. Tercer lugar, Fernanda, ¿cuál fue su estrategia? ¿Qué tal le pareció la prueba? Estaba súper interesante porque así podemos recordar lo que hemos aprendido en la clase, y lo que hacía era tratar de leer bien las preguntas para no equivocarme. Perfecto, muy bien. A ver, quiero impresiones de los demás compañeros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Quiero escuchar el criterio de Jennifer. Jennifer está en los primeros lugares. ¿Qué pasó, Jennifer? A ver, cuéntanos, Jennifer. Pasó que me puse nerviosa y empecé a leer súper rápido. Igual no sabía nada de los comodines. Trataba de buscar dónde estaban y no los encontraba. Gracias, Jessica. Felicitaciones. Me confundí un poco en... Se trata de aprender jugando. Muy bien, Jennifer, felicitaciones. Estuvo durante un gran trecho, estuvo en primer lugar. Luis Márquez, ¿cuál fue ¿qué pasó, Lucho? ¿Dónde está Luis? ¿Luis? Sí, que pues... ¿Qué pasó? Prenda la camarita para verlo. ¿Qué pasó, Luis? Ya lo prendo. A ver, cuéntanos, Luis. Sí, ya. Lo que pasa es que, pues, al principio, bueno, yo pensaba que toda la prueba era con tiempo. ¿Ya? Entonces yo fui flash. Rápido. ¿Ya? Y pues creo que eso, pues, a la final de las últimas preguntas, que fue donde ya me empecé a bajar, pues me agarró. Muy bien. ¿Qué tal le pareció la prueba, Luis? Buena, divertida, pues. Perfecto. Divertido, es la palabra. O sea, aprender divirtiéndose, jugando. Fanny, ¿qué pasó, Fanny? Fanny estuvo un momento en un primer lugar, después bajó al segundo y después se me fue por abajo. ¿Qué pasó, Fanny? Sí, lo que pasa es que, o sea, empecé tarde y aparte que estaba en el teléfono y me salían como tipo anuncios y por leer rápido también pensé que tenía un poco de, o sea, me daba como que tiempo, entonces yo leía y iba señalando. Y en un momento se me señalaron unas que, no sé qué pasó, según yo señalaba la respuesta y se me cambiaban y no sé. O sea, me confundí más claro y también me puse nerviosa. Muy bien. María Fernanda, ¿qué pasó, María Fernanda? Estaba muy bien María Fernanda también. Estuvo un rato liderando la prueba. ¿Qué pasó, María Fernanda? Cuéntenos, ¿qué le pareció la prueba? Bueno, me pareció muy interesante, pero creo que los nervios me jugaron en contra, entonces por eso fallé algunas. Pero igual los comodines sí me sirvieron de mucho. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la prueba?
Muy interesante, igualmente divertida y por ejemplo, allí nos podemos, ¿cómo se dice? Aprender de mejor manera. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, quiero preguntarle a Franco. Franco, estuvo un rato bastante bien. ¿Qué pasó, Franco? A ver, cuéntanos, Franco, ¿qué tal le pareció la prueba, Franco? Estuvo divertido, ingeniero, y pues todo el pánico de la narrativa. De quién iba primero. Bueno, les cuento que yo cuando era niño, recuerden que soy del campo, ¿verdad? Recuerden que yo soy del campo, soy de Malacate, voy para arriba, Calera, y yo cuando era un niño soñaba con ser narrador de fútbol, entonces a mí me encanta realmente aquello y bueno, me gusta, ¿no? Y realmente a mí lo que me interesa es que mis estudiantes aprendan. A mí lo que más me encanta de todos, yo no realmente no enseño para que los estudiantes realmente solo aprendan, sino que comprendan la realidad y la puedan aplicar en la vida profesional. Para mí eso es lo más importante. Gracias, Franco. A ver, quiero preguntar a Jorge. Jorge, ¿qué tal le pareció la prueba, Jorge? Sí, Inge, muy interesante. ¿Ya? La dinámica, o sea, es bonito aprender de esta manera. Sí, me gustó bastante. Muy bien. Ivette también un ratito estuvo liderando la prueba. A ver, Ivette, ¿qué pasó, Ivette? Cuéntanos, Ivette. A mí también me asustó un poco el tiempo, entonces ¿Ya? como que no iba leyendo bonito. Y como dice Franco, también lo que usted narraba me ponía nerviosa. Entonces eso, ingeniero. Bueno, muy bien, chicos, los felicito. Creo que para mí el único deseo que yo tengo es que mis estudiantes aprendan. A mí, yo siempre soy un convencido de que el éxito de los estudiantes es el éxito de la universidad, es el éxito de los docentes, es el éxito de los administrativos, es el éxito de los trabajadores, de toda la comunidad universitaria en su conjunto. Por eso, me acuerdo que en ese cursito que estaba en España hace unos 15 días, decía la profesora de que, ¿por qué la universidad es alma mater, no? Y decía de que la universidad es alma mater porque al igual que una madre, alma mater significa, decía, de que la madre biológica alimenta a su hijo a través de su cordón umbilical y lo alimenta de alimentos fisiológicos, físicos. En cambio, dice que el alma mater, que es la universidad, nos alimenta de conocimientos científicos, nos alimenta de conocimientos para poder mejorar nuestro acervo cultural. Es decir, nos permite realmente darnos conocimientos. La universidad nos hace eso. Yo por eso digo que para mi modesta manera de pensar, cuando los estudiantes tienen éxito, es el éxito de la universidad. Porque la universidad nos nutre de conocimientos. Es la madre que nos nutre de conocimientos. Fíjense que Harvard, por ejemplo, ¿por qué se dice que Harvard es una de las mejores universidades del mundo? Porque ellos miden realmente el éxito a través del éxito de sus egresados o no graduados. La mayor parte de los egresados o no graduados de Harvard son presidentes de la República, son grandes funcionarios de organismos internacionales. Entonces, yo soy un convencido de que para mí los estudiantes es la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, sin estudiantes no hay universidad, ¿no? Yo aquí pueden haber los mejores profesores preparados, pero si los estudiantes realmente no se constituyen en ese eslabón, en esa piedra angular, para mí realmente el estudiante es de fundamental importancia. Y lógicamente para eso hay que motivarlos, ¿no? Yo siempre digo de que la motivación es el Dios interno que tiene cada ser humano y no se olviden que la emoción, nunca hay que dejarnos de emocionar en la vida. La emoción es el pegamento de la memoria, lo que le permite a usted recordar cosas buenas, cosas malas y con lo que usted realmente se apasiona. A veces hay que emocionarse de las cosas pequeñas, de las cosas a veces que son insignificantes y que realmente constituyen súper importante para esa persona, ¿no? Y lógicamente el éxito de los estudiantes acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. El esfuerzo de ahora, chicos, es el éxito del mañana. Así que posiblemente ahorita estarán muy avasallados, muy agobiados de muchas tareas, muchos trabajos, pero realmente el éxito depende de una dosis de esfuerzo. Y el éxito del mañana es el esfuerzo de ahora. Es decir, el esfuerzo que están haciendo ustedes ahora definitivamente va a constituir el éxito del mañana. Yo el día jueves de la semana anterior me dio una satisfacción súper grande. A mí siempre cuando un estudiante se gradúa, me da una satisfacción muy grande. Y se graduó justamente el día jueves una egresada de la carrera de Ingeniería Forestal que hizo la tesis conmigo en el proyecto Cinchona. Y me dio tanto gusto porque con ella habíamos repasado, primero, sacrificio, ¿no? El sábado anterior al jueves de la semana anterior, repasamos un sábado 3 horas la presentación. Tenía 35 láminas de PowerPoint siguiendo las mismas instrucciones que ustedes hacen. Y nos demorábamos 35 minutos después. Después hacía 30 hasta que al último hicimos 28 minutos. Y yo siempre les digo a mis estudiantes cuando hacen la tesis conmigo, les digo de que para mí la mejor satisfacción que me pueden dar es cuando al final me envían una fotito con su billete, con su capa y con la nota. ¿Cuánto les puso el tribunal? Entonces yo estaba pendiente, ese día se graduó el día jueves a las 9 de la mañana, se graduó.
Y yo estaba pendiente, 12:30, ya me llegó una fotito de ella con la capa, con el birrete que decía ingeniera forestal, y me puso ahí 10, 10, 10. Y después conversé con ella, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en la exposición? Dice ingeniera, dice 29 minutos en la exposición. Y miren, ya con todos los nervios de la exposición. Pero ¿cuándo realmente se aprende? Aquí en el aula. Por eso realmente las observaciones que yo les hago no es con el ánimo de hacerlos sentir mal. No es con el ánimo de que se sientan tal vez, no sé, agredidos, se sientan tal vez de manera peyorativa. No, es con el ánimo de que aquí en el aula uno tiene que prepararse bien. Uno ya en la vida profesional le toca desenvolverse ya. Entonces ella me decía, ingeniero, dice, me hice 29 minutos, 10, 10, 10, imagínense, sobresaliendo. Así es de que prácticamente el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y no se olvide lo que yo siempre digo, por los sueños se suspira, ¿verdad? Pero no hay que quedar solo en los suspiros, porque si uno se queda solo en los suspiros se va a acabar el aire, ¿verdad? Hay que trabajar, las metas hay que trabajarlas. Entonces tiene que ser complementario, por los sueños se suspira y por las metas se trabaja. Ustedes están cerquita, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo lo mío que les estoy diciendo ahorita, les decía a los chicos que ahorita están ya en noveno y en décimo, Y los que están en décimo, en esta semana me llegaron algunos proyectos de tesis que tengo que emitir algunos informes, porque cuando uno hace la tesis, la carrera nombra un par, 2 pares, para que haga una viabilidad y un informe de la tesis. Y entonces una señorita me enviaba ingenieros, pero si apenas estuve en octavo, ya estoy ahorita teniendo que hacer la tesis, y algunos no quieren irse. Porque la vida estudiantil, la diferencia que hay entre un estudiante y un profesional es de que el estudiante tiene que tomar decisiones académicas. El profesional tiene que tomar decisiones profesionales, que pueden ir en pro o en contra. En pro puede permitirle realmente una decisión adecuada, crecer profesionalmente. Pero una decisión que no sea adecuada le puede costar incluso hasta el trabajo, le puede costar hasta el puesto. Entonces, por eso, chicos, estimadísimas señoritas, señores, esforcémonos ahora, ¿verdad? El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. ¿Cómo? Primero poniendo atención. Segundo, haciendo que las cosas poderlas comprender, comprensión. La motivación es súper importante. Y lógicamente la emoción. Yo creo que si hacemos eso con la más absoluta humildad, y verán que les dije antes, que humilde no significa ser pobre. Humilde no significa ser humillado. Humilde no quiere decir que lo quieran avasallar, que lo quieran pisar. Humilde significa ser la misma persona, humilde, sencilla, grata, generosa en las épocas de abundancia y en las épocas de pobreza. Así que chicos, no nos olvidemos de aquello. Y ya digo, siempre no nos olvidemos de que el amor no puede prescindir de las palabras. Yo siempre digo aquello, miren, la sociedad está ahorita en una convulsión prácticamente. Existe crisis en la sociedad. ¿Por qué? Porque las generaciones que están formando posiblemente no están generando esa cuestión importantísima que es el amor y la gratitud. Dice que Sócrates que decía que la persona que se muera sin haber dado las gracias prácticamente ha vivido en vano. Entonces la gratitud y el amor es de fundamental importancia y no nos olvidemos de aquello, ¿no? Y siguen siendo las personas más sencillas, más humildes. Yo siempre digo, si hay cómo ser más bajo cero, mejor, porque ahí ni siquiera lo advierten a usted. Ni siquiera las malas energías de la envidia le llegan. Y como siempre dice mi mamá, realmente que mejor la alabanza es mejor en boca ajena que en boca propia. Así que muchísimas gracias. Dios les pague por haberme permitido trabajar con ustedes en esta semana. Mi mamá siempre dice, no te olvides de darles gracias a Dios y de gracias a tus estudiantes, porque gracias a tus estudiantes tienes trabajito y puedes realmente continuar. Así que muchísimas gracias. Dios les pague por todo. No se olviden de hacer la tareita, por favor. Una recomendación, por favor. No se olviden de subir siempre las tareas como para ser calificada. Si la envían como borrador, no me llega a mí, y no quiero que nadie se perjudique, ¿sí? Por favor, por eso sería inmediatamente le escribí de que había una tareita ahí como borrador, pero lean también el grupo que tenemos en el WhatsApp. Ahí yo pongo algunas informaciones y a veces algunos no leen. Entonces, con el ánimo que no se queden sin calificación. Para mí, realmente lo más importante de todo es que mis estudiantes se empoderen del conocimiento. Y para eso articulamos diferentes metodologías de trabajo, como esto del ranking, que es para motivarnos. Es decir, para generar una competencia académica sana. No se trata de herir susceptibilidades absolutamente de nada, sino que realmente tratamos de que todos podamos aprender en el marco de la confianza, en el marco del respeto, en el marco de la solidaridad. Así que, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una extraordinaria semana, un buen fin de semana también después. Cuídense mucho, que ustedes saben que la pandemia todavía continúa. Así que, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, chicos. Ingeniero, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.